Yo que vamos a seguir con lo que nos quedamos la clase anterior. Puedo borrar esta raya. Bueno, ahí está más o menos. Ya. Profe, ¿Cómo? ¿le puedes subir tantito, por favor? Sí, ya lo edité. De hecho, lo subí en la madrugada al Drive. Y ahí ya están actualizadas las notas. Ya nada más me faltan los videos. Vale, gracias. Les quería comentar algo rápido. Un par de minutos. Ya casi termino de calificar sus exámenes. En general, pues, digamos que les fue más o menos. Pero nada más que hay algunas cuestiones que pues ahí algunos se los anoté, a otros me parece que no. Pero estas cosas son que algunos cuando no entiendo qué es lo que están explicando ahí les digo, no entendí. Y ya tienen oportunidad para que cuando les entregue el examen me digan o me expliquen qué significaba. Traten de mejorar su letra, quienes envían su tarea escaneada, háganlo en pluma porque luego el lápiz no se ve. Y otra, las indicaciones del examen eran claras. Decía que de ciertos ejercicios, que había varios, era elegir una demostración y un contraejemplo. Es decir, uno y uno. Por ejemplo, del ejercicio 1 decía, selecciona el que quieras, de los 4 o 5 incisos que eran, no recuerdo. Pues seleccionen uno y lo demuestran. Solo hagan eso, porque hay quienes demuestran todo, ponen todo, todos los incisos. Y en lo de una demostración y un contraejemplo, ponen luego una demostración, contraejemplo, luego ponen otro contraejemplo, o ponen una demostración, contraejemplo, luego otra demostración. Y pues luego yo voy calificando así como van apareciendo. Y luego la demostración está bien, el contraejemplo está mal. Pero más adelante tienen otro contraejemplo y está bien. Entonces tienen uno bien y uno mal. Entonces por esta ocasión les estoy contando el que está bien. Pasa lo mismo con demostraciones. Hay veces que tienen una demostración mal y más adelante hay más demostraciones que están bien. Entonces estoy tomando la que está bien. Pero pues es un rollo ahí estar calificando todo y estar diciendo cuál sí y cuál no. Y pues las indicaciones eran claras, era una demostración, un contraejemplo. Y ya de ahí pues no hay confusión. Y pues creo que nada más será eso. Yo creo que ya el fin de semana les envío sus exámenes calificados y ya los revisan y me dicen que si les parece, si no, pues ya me reclaman. Pero pues era eso. Y bueno, si tienen alguna duda de la clase pasada, pues díganme, si no, pues ya comienzo. Sí, no sé quién era de la letra, son algunos de la letra. Ahí traten de mejorarla un poquito porque luego sí trato de estar ahí descifrando qué es lo que dice. La ventaja es que en el contexto del ejercicio, pues más o menos sé lo que tienen que hacer,
y pues sí voy sabiendo qué debe de decir y más o menos cuál es la idea que están poniendo, pero si no fuera por eso no entendería mucho. Bueno, ya era eso nada más. Ahora sí, vamos a seguir con lo que nos quedamos ayer. Habíamos dado este ejemplo 6. C en un entero y definimos a Z con esta relación, que la diferencia de A y B es un múltiplo de N. Se le conoce como relación congruencia módulo N y se denota de esta forma. Y les había comentado, me parece que sí, que esto lo trabajaremos en superior 2. Bueno, si es que quieren meter superior 2, bueno, si nos dan y quieren meterla con nosotros, o ya van a poder elegir con quién. Ahora, checar qué relación de equivalencia, esa fue tarea. Ahí tienen que checar qué relación de equivalencia. Y estamos viendo un ejemplo para n igual a 4, es decir, A relacionado con B, si solo si su diferencia es múltiplo de 4. Si solo si A menos B es 4 por K, donde K es un entero, o sea, múltiplo de 4. Y si aquí hacemos un pequeño despeje, nos queda acá que A es igual a 4K más B. Y les había comentado que esto lo podemos ver como el algoritmo de la división, de esta forma. A entre 4, pues toca un cierto número K y tiene un residuo B, que es justo lo que estamos escribiendo en esta parte. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo les pedí a la clase pasada, al final, que pues encontraran ahí como ejercicio moral de tarea, quién era la clase del 1. Entonces, ¿quién es la clase del 1? ¿Quiénes son todos los elementos que están relacionados con el 1 bajo esta relación? ¿Alguien? Todos, ¿no? ¿Todos? O sea, es que según yo la relación era que, o sea, A menos B, o sea, si N es igual a 4, entonces A menos B es múltiplo de 4. Y Ajá. después dice que, entonces, nuestra relación, por así decirlo, de A a B sería que A menos B es múltiplo de 1. Y todos los, según yo, todos los, ¿cómo se dice? Pues los elementos son múltiplos de 1. O sea, Oh, todos ya los reales. entendí. Ahí hay una equivocación, hay una confusión, más que nada. Ay, ¿qué es esto? Esto no. A menos B múltiplo de 1. No, estamos en el caso para n igual a 4. O sea, siempre múltiplos de 4. La relación es A menos B múltiplo de 4. Cuando les hablo de la clase del 1 es lo siguiente. Pensámoslo así. Si X está en la clase del 1, o sea, hay que ver quiénes son esos X que están en la clase del 1. Si X está en la clase del 1, entonces, pues X está relacionado con el 1, ¿cierto? Y eso por la definición de nuestra relación, por cómo está definida, quiere decir que X menos 1 es igual, o es múltiplo de 4, pongámoslo así primero, es múltiplo de 4. Y como lo tengo allá arriba, pues esto sí solo sí, X menos 1 es igual a 4K para algún K entero. No es que cuando tome la clase del 1, ahora n es 1. No, la n ya está fija, es 4. Y ahora el 1 va a ser uno de los elementos que voy a estar relacionando con todos los demás enteros. Y voy a ver, cuando al 1 lo relaciono con todos los demás enteros, cuál es si satisface la relación de ser múltiplo de 4. Bueno, la diferencia de ellos, ser múltiplo de 4, que es justo lo que estoy diciendo aquí. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, la relación
Es decir, terminamos de definir la relación hasta n igual a 4, ¿no? Ajá. Ah, ok, perdone, gracias. Sí, sí, porque ese 1, acuérdate que A y B aquí, de hecho no lo mencioné. Vamos a ponerlo aquí arriba. A y B, en este caso, pues son dos enteros, ¿sí? Dos enteros que estoy relacionando. Y al hacer su diferencia, si yo me fijo que eso es un múltiplo de n, pues están relacionados. Entonces aquí es lo mismo. Aquí tengo el conjunto de los enteros con la relación, pero la relación para n igual a 4. A lo mejor aquí le voy a poner esto, ¿no? Un 4 aquí abajito. Quiere decir que es nuestra relación, pero para n igual a 4. Entonces voy a ver de todos los enteros, pues quiénes están relacionados bajo esta relación. Entonces les preguntaba encontrar la clase del 1, pues el 1 es un entero. Quiero ver qué enteros, qué otros enteros x. Aquí toman x en z. Si x está en la clase del 1, pues tiene que pasar esto de aquí. Que no es otra cosa que x como tiene que ser. Pues tiene que ser de la forma 4k más 1. Y como el x que me estoy tomando es arbitrario, pues pudiera pensar entonces que la clase del 1 la puedo definir como el conjunto de todos los elementos x que son de esta forma. Nada más que para cada x va a existir un k. Es decir, por ejemplo, voy a hacer esto. ¿Quiénes son los elementos que están en la clase del 1? Pues lo único que hacemos es variar k. Por ejemplo, si k es igual a menos 2, me queda 4 por menos 2, son menos 8 más 1, menos 7. Si k vale menos 1, 4 por menos 1 es menos 4, más 1 es menos 3. Si k es igual a 0, 4 por 0, 0 más 1 es 1. Si si k es igual a 1, me queda 5, 9 y así, ¿no? Creo que sigue 13, 4, 17 y etcétera, ¿no? Entonces, para cada entero que yo me tome en z que esté relacionado con 1, va a existir una k. Pues eso quiere decir que va a estar recorriendo a k, y esta k va a estar recorriendo a todos los enteros. Entonces voy a obtener estos números. Ahora les decía la clase anterior, pasa lo siguiente. Aquí esto lo podemos ver como esto de acá arriba, como el algoritmo de la división. Es decir, lo que estamos diciendo es que si a x lo dividimos entre 4, pues eso cabe k veces en x y me queda 1 como residuo. Pero como todos estos números que estoy poniendo aquí, esta serie de números que estoy poniendo aquí, todos son de esta forma, pues a todos les puedo aplicar el algoritmo de la división y me puedo dar cuenta de que todos van a tener residuo 1. ¿Sí? ¿Sí se ve? Déjame subir tantito. Ahí. Por ejemplo, si ustedes al menos 7 lo dividen entre 4, ¿a qué tocaría? 4 ¿por qué? Se tocaría por menos 2, ¿no? 4 por menos 2, menos 8. Y su diferencia es 1. Bueno, ahí se ve rara esta división de esa forma, ¿no? Más bien lo podríamos poner así para que quede más claro cuando son negativos. Espero que no los confunda. Sería 4 por menos 2 más 1, ¿sí? Ahí está el residuo, que es 1. Lo mismo para el menos 3.
es 4 por menos 1. Fue lo que hice, ¿no? Nada más fui evaluando valores de K. El residuo es 1. Si me tomo el 1, pues el 1 es 4 por 0 más 1. Y aquí en esto de los positivos, pues ya estamos acostumbrados, ya no se ve tan raro. Aquí ya sería, ¿qué sería 1 entre 4, ¿no? Pues toca 0 y sobra 1. Ya lo puedo ver como el algoritmo de la división. Pero en cualquiera de los casos me doy cuenta que el residuo es 1. Entonces, todos los elementos X que están relacionados con el 1 son todos aquellos elementos que al dividirlos entre 4 me da residuo 1. O sea, son estos de aquí. ¿Sí, sí queda claro? Entonces, eso lo podríamos poner como X congruente 1 módulo 4. Sí, sí, esto de aquí. Bueno, para estos elementos ya lo puedes poner como X congruente con 1 módulo 4. Porque justo la definición de eso es que X menos 1 es igual a 4K para algún K en los enteros. ¿Sí? Esto significa esto, que es lo que tenemos aquí arriba. Entonces sí lo podemos poner así, X congruente con 1 módulo 4. Ahora, eso pasa para la clase del 1. Si ahora ustedes quieren ver quiénes son los X que están en la clase del 2, pues es lo mismo. Son todos los X que están relacionados con 2. Esto sí, solo sí, X menos 2 es igual a 4K. Vamos a poner K1. Y esto sí, solo sí, X es igual a 4K1 más 2. Entonces la clase del 2, pues van a ser todos los elementos de esta forma, con K en los enteros. Otra vez pueden ser lo mismo. K igual a menos 1, me queda 4 por menos 1, son menos 4 más 2 es menos 2. 4 por 0 es 0, más 2 son 2, y así se van. 6, 10, 14, etcétera. Y como se pueden ver de esta forma, otra vez podemos verlo como algoritmo de la división. Entonces son todos aquellos números que al dividirlos entre 4 me dan como residuo 2. Si a todos estos números los dividimos entre 4, el residuo que obtenemos es 2. ¿Sí? Entonces, todos estos números que tienen residuo 2 al dividirlos entre 4 entran en la clase del 2. Si quiero los de la clase del 3, pues, a ver, déjenme bajar esto déjenme copiar a la clase del 1. Lo copiamos, nos bajamos, ahí está, bajamos esto tantito, ahí está, pegamos la clase del 1, ahí está, la clase del 1, la clase del 2, entonces podemos hacer la clase del 3, la clase del 4, etcétera. La clase del 4, ahorita espérenme, ahorita les digo algo. ¿Quién serían los elementos de la clase del 3? A ver quién me dice. ¿Y quién serían los elementos de la clase del 4? Sería algo similar a esto. X está en la clase del 3 y X está relacionado con 3. Sí, solo sí. X es igual a 4 por un entero más 2, más 3 en este caso. Y en la clase del 4, pues más 4. Podría ser menos 1, o bueno, antes menos 5, menos 1, 3. Aquí, espérenme. Aquí no sé por qué puse 0.
Aquí es 2, ¿no? Ahora sí que, perdón. Sería menos 5, Menos 5, menos 1, menos 1, 3, 3, 7 y así. 7, y así es. Si dan cuenta, como estamos en múltiplos de 4, pues la diferencia tiene que ser 4, ¿no? Entre los elementos. ¿Y aquí qué sería? No sé, empezamos a lo mejor del menos 4. Aquí sería el 0, 4. Y aquí tenemos a los múltiplos de 4. Ahí está. Entonces, a ver, ahí estarían las clases del 1, 2, 3 y 4. Ahí me salté un entero. Por ejemplo, ¿cuál es la clase del 0? Igual los múltiplos de 4. 8. Así es. ¿Se dan cuenta en la clase del 4? Está el 0. Entonces, si el 0 está en la clase del 4, y el 0 tiene que estar en su clase, ¿no? A fuerza, eso lo vimos desde la otra vez. Todas las clases de equivalencia son diferentes de 0 porque al menos tienen a ese elemento. Entonces, la clase del 0 debe tener el 0. Entonces, si la clase del 0 tiene el 0 y la clase del 4 tiene el 0, ¿qué puedo decir acerca de la clase del 0 y la clase del 4? ¿Que es la misma? Es la misma, así es. Entonces, a lo mejor me convenía haber empezado desde la clase del 0. ¿Por qué? Porque voy a usar la misma idea que estuve desarrollando hasta ahorita. Miren, ahí está 12 y bueno, así. Entonces, más bien lo pondríamos desde acá arriba. La clase del 4 es la clase del 0. ¿Sí? ¿Por qué la clase del 0 son estos números? Pues bajo el mismo enfoque tendremos lo mismo. Menos 4 es igual a 4 por menos 1 más 0. ¿Sí? El residuo es 0. El 0 es igual a 4 por 0 más 0. Residuo 0. El 8 es igual a 4 por 1. Digo 4 por... Me faltó el 4. Me salté el 4. El 4 es igual a 4 por 1 más 0. El 8 es igual a 4 por 2 más 0. Entonces, se dan cuenta, todos los elementos de este conjunto, al dividirlos entre 4, me da residuo 0. Profe, ¿Sí? entonces en sí solamente hay 4 clases de equivalencia, ¿no? Así ¿Por es. qué? A ver, ¿por Ok. qué? Bueno, porque pues el 5, o sea, la clase de equivalencia del 5, vemos que el 5 aparece en la clase de equivalencia del 1, Así es. entonces es la misma, y después la del 6, aparece en la del 2 y así. Así es. Van a tener esto ya, esto ya se sigue, ¿no? La clase del 2, porque el 6 aparece en la clase del 2. Y bueno, esto ya pasa así. Entonces sí, si a los enteros ustedes le ponen esta relación de que la diferencia de dos elementos es múltiplo de 4, solamente vamos a tener 4 clases de equivalencia, que serían la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. A Z con la relación de equivalencia con n igual a 4, así le puse de momento, se le conoce como el conjunto de las clases residuales módulo, en este caso módulo 4. Y se denota como Z4. Es decir, Z4
es igual al conjunto de las clases del 0, de las clases del 1. Bueno, el conjunto que tiene estas clases. Y ya. Ujú. Y pues ya más adelante vamos a ver. Bueno, les digo, ya en superior 2 lo van a ver. Que este ya es un nuevo conjunto. Tengo 4 elementos. Bueno, tengo 4 representantes, ¿sí? Porque esta clase del 0 es un conjunto de números. Esta clase del 1 también es un conjunto de números. Esto también es un conjunto de números. Y eso también. ¿Qué números? Pues justo los que tenemos aquí arriba, ¿no? Estos números. Entonces, más adelante, bueno, nada más les comento ahí, se van a definir operaciones de suma y de resta, multiplicación en este conjunto. Y pues aquí no se va a cumplir lo que siempre dicen, ¿no? De que 1 más 1 es 2. Ya en estos conjuntos no siempre sucede eso. Pero eso ya. Eso es otra historia. Por el momento solo queríamos saber eso. ¿Quiénes eran las clases de equivalencia de los enteros? Con la relación diferencia múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Profe, ¿se pueden hacer clases de números negativos? ¿En este ejemplo? Sí. Sí. Sí, sería lo mismo. Como, fíjate, aquí, como el -1 está en la clase del 3, la clase del -1 es la clase del 3. Como el -2 está en el 2, en la clase del 2, entonces también tendríamos que la clase del -2 es la clase del 2. Y harías lo mismo, ¿eh? Si tú quieres saber si X está en la clase del -1, por ejemplo, pues esto es si solo si X está relacionado con -1. Esto es si solo si X menos 1 es igual a un múltiplo de 4. Y esto es si solo si X es igual a 4K más 1. Y si te das cuenta, si tú haces variar K en todos los enteros, obtienes todos los elementos de la clase del 3. No sé si se alcance a ver. ¿No sería X más 1? Porque en las demás estábamos restando y este como es negativo, por ley de signos. Ah, cierto. Aquí. Buena observación. Muy buena. X menos -1 igual a 4K. Ay, ahí está. Y es decir que X es igual a 4K menos 1. Ahí está. Y ahora sí ya nos tienen que dar, ¿no? Porque si K es igual a menos 1, 4 por menos 1, menos 1, menos 5. Y aquí está este elemento. Si K es igual a 0, me da el menos 1, que es este elemento. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es que a todos los enteros, haz de cuenta que vas a agarrar a todos los enteros, y pues prácticamente nada más tienes 4 bolsas. La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. Y nada más vas a empezar a hacer repartición de los enteros. Así, pues este va para acá, así como lo tenemos aquí arriba. Diríamos, ok, pues empiezo con el 0, ¿no? Digo, pues el 0 la mando al 0, el 1 la mando a la clase del 1, el 2 a la clase del 2, al 3 a la clase del 3. Luego ya me fijo al 4, pues al 4 la mando a la clase del 0. Al 5 se va a la clase del 1. Al 6 a la clase del 2. Al 7 a la clase del 3 y así te sigues. Y dices, ahora me faltan los negativos. Pues me fijo, el -1 se va a la clase del 3, -2 a la clase del 2,
el menos 3 a la clase del 1, el menos 4 a la clase del 0, menos 5 a la clase del 3, y así. Lo único que estamos haciendo es eso, una repartición, digámoslo así, en las únicas 4 clases de equivalencia que tenemos. Y cuando lo vemos ya como el módulo, que me decían acá arriba, esto de aquí, ya se piensan como identificaciones. El 0, el 1, el 2 y el 3 son los representantes de la clase. El 0, el 1, el 2 y el 3. Son los que representan a la clase, pero pues en lugar del 0 yo bien podría tomar el 4, porque son congruentes. O te puedes tomar el 8 o el 12. Al final de cuentas se van a comportar de la misma forma que el 0. Nada más que el 0 es el representante. Y eso, les digo, eso ya lo van a ver cuando definan operaciones dentro de este conjunto. Entonces se van a dar cuenta que es lo mismo tomar al 0 que tomar al 4, que tomar al 12, que tomar al 16, que tomar cualquier múltiplo de 4. Es lo mismo tomar el 2 que tomar al 6, que tomar al 14, que tomar al menos 2. Sí, porque pertenecen a la misma clase, están identificados. Pero, como les decía, esa es otra historia. Bueno, me preguntaste lo de los negativos y ya me extendí de más. ¿Alguna otra pregunta? Ya voy a pasar de esto. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No hay pregunta? Profe, ¿y esa Z4 es una partición? Sí, es una partición de los enteros. Ok. Porque son ajenas. Si se dan cuenta, no comparten ningún elemento. Son no vacías porque al menos tienen a su representante. Y si tú unes a todos, obtienes a los enteros. Porque, como les dije, a los enteros nada más los están repartiendo en las 4 clases, pero van a estar todos. Entonces sí es una partición. Gracias. Por nada. Bueno, pues sigamos a ver qué tengo por acá. Ahí tenía tenía una observación, pero me la voy a saltar. Ya me tardé. Al rato en las notas les agrego ahí un link para que lo revisen de una revista. Y de hecho la demostración la he visto de esa revista. Ahí la checan. Habla de relaciones de equivalencia, algunos ejemplos y explica un poco más profundo algunos de los ejemplos más comunes. Vamos a ir concluyendo este tema. Tengo esta definición. A ver, definición. Sea esto una relación de equivalencia. Algunos usan R para es lo que estaba viendo, ocupan R para hablar de una relación de equivalencia. Es lo mismo. Un subconjunto S de A es un conjunto completo de representantes respecto a la relación, si se satisfacen las siguientes dos condiciones. 1, para cualesquiera A y B que están en S, ¿sí? Me agarro cualesquiera dos elementos de lo que estoy definiendo como conjunto completo de representantes.
un subconjunto de A, vamos a tener lo siguiente. Para cualesquiera A y B en S, si la clase de A, al intersectarla con la clase de B, es vacía, entonces, pues A es diferente de B. Y dos, que A es la unión de todos esos representantes con A en S. Esa es la definición. Un conjunto completo de representantes respecto a la relación. Ok. ¿Qué tengo? Ok. Entonces, por ejemplo, en lo que acabamos de ver de Z4, el conjunto de representantes pues serían justo nuestras 4 clases. La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. Ese es mi conjunto de representantes con respecto a la relación diferencia igual a múltiplo de 4. Entonces, en este subconjunto S ya se puede decir que sus elementos son conjuntos de elementos, porque ya son clases de equivalencia. Y esto de aquí, pues sí, ¿no? Aquí, si las clases de A y B no se intersectan, pues sí podemos ver claramente que A y B tienen que ser diferentes ¿no? Porque en el caso contrario de que no fueran diferentes, pues podría decir que uno está en la clase del otro. Y entonces ya esta hipótesis que tengo aquí de que son vacíos no se cumpliría. Y esto de que A es la unión de ellos, pues también es cierto, ¿no? Porque para cualquier X que demos en A, existe un A en S que va a ser su representante, que es el representante de este de aquí. Entonces, pues, X tiene que estar relacionado a, y eso quiere decir que X está en la clase de A. Entonces, pues la clase de X es igual a la clase de A. Entonces, de hecho aquí, y esto es para todo X en A. O sea que todos los elementos de A yo los puedo meter en una clase, ¿sí? En la de su representante. Entonces sí obtengo a todo el conjunto nuevamente. Y como ejemplo, pues es lo que acabamos de hacer, ¿no? Con Z4. Denme ustedes cualquier entero, el que ustedes quieran, y lo vamos a poder encontrar en alguno de estos 4 conjuntos. Pues entonces va a estar si está en la clase de alguno de estos 4, pues la clase de ese número que tomé, ese entero arbitrario que tomé, su clase va a ser igual a alguna de estas 4. Es lo que estoy diciendo aquí cuando defino conjunto completo de representantes. Espero que quede claro, que vaya quedando claro. Si hay alguna duda me dicen, Por eso mismo me metí ahí ese ejemplo para que quedara un poquito más claro ese concepto, esa definición.
¿Siguen ahí? ¿O estoy solo? No, sí estamos aquí, profe. Ah, ok. Pues no hay dudas por el momento. Ok, entonces vamos a decir lo siguiente. Dado un conjunto A y una relación de equivalencia, vamos a decir rel de equip, relación de equivalencia sobre A, el conjunto, vamos a anotarlo así, A con la relación, es como que A entre, como si fuera un entre, la relación formado por las clases de equivalencia se le llama conjunto cociente, que les mencionaba la clase pasada. Conjunto cociente. Esto es, pues, justo A con esta relación es más que el conjunto de todas las clases de equivalencia de los elementos de A. En este caso serían como que es un conjunto de representantes. Justo las clases de equivalencia son los representantes, como lo hice con el ejemplo de los enteros. Cuando buscamos la clase del 1, del 2, del 3, del 4, 5, 6, del 0, menos 1, menos 2, menos 3, nos damos cuenta de que muchas de esas clases ya coinciden. Entonces, como coinciden, hay que tomar solamente un representante. Y el representante, en este caso, lo tomamos de acuerdo a que cuando dividíamos entre 4 nos daba o residuo 0, o residuo 1, o residuo 2, o residuo 3. Profe, ¿y hay otra forma de llamarle a este conjunto completo de representantes? Es que ya lo había mencionado el profesor Falconi, Ajá. pero no recuerdo que le dio otro nombre. Pues ahorita no recuerdo, pero habría que ver qué nombre le dio para ver si estamos hablando de lo mismo. Pero pues yo supondría que sí. Pero no recuerdo ahorita si tiene otro nombre, la verdad. Y otra pregunta, pero sí, no se preocupe. Y otra pregunta, este conjunto no es igual al conjunto en sí, ¿verdad? Por ejemplo, el conjunto A, Ajá, no, ya son diferentes. ok. Porque, por ejemplo, otra vez nos vamos al ejemplo de Z4. El conjunto original son todos los enteros. Y ya Z con la relación, que ya es Z4, ya sus elementos ya son clases. ¿Sí? ¿Sí? Haz de cuenta que en Z los elementos son números. Pero en Z4 los elementos ya son conjuntos. Porque vimos que las clases de equivalencia son conjuntos. Ah, ok, gracias. Estaba con esto. Ahí. Tengo por aquí un teorema, creo. Teorema. Hace 4 minutos. Sea A un conjunto y otra vez esto una relación de equivalencia. Cuando estén este tipo de cosas ya voy a poner como luego ponen algunos autores en libros que con las hipótesis del teorema anterior ya más rápido. Entonces el conjunto cociente es partición de A. Lo que me preguntabas de Z4. Que si eso ya era una partición, pues sí es una partición, porque Z4 es el conjunto cociente
de z con la relación diferencia igual a múltiplo de 4. Y hay que demostrar. Pero la demostración ya no es tan, pues ya no es tan complicada, ¿no? Porque para demostrar que es una partición, ¿qué tenemos que demostrar? Son tres cosas, pero no recuerdo. A Espera. ver, la primera, ¿cuál Perdón. es la primera? Que la clase de equivalencia de... no, espera, perdón, olvídeme. Todas las clases de equivalencia son diferentes del vacío. Así es. Ajá, todos los elementos de este conjunto. Este es un conjunto de representantes, justo como definimos acá arriba. ¿Sí? Bueno, más arriba. Esto es un conjunto de representantes. Entonces, demostrar que los elementos del conjunto de representantes, pues, que los elementos son no vacíos. Que esto es diferente del vacío. Pero eso sí es cierto, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, al menos A está ahí. Entonces, eso se cumple. De hecho, aquí tenemos al conjunto cociente, ¿eh? Para que vean. Es el conjunto de clases de equivalencia. Y ¿y los otros dos cuáles son? Que la unión de las clases de equivalencia generan el conjunto. Ok. Y eso también, ¿no? A ver, de hecho lo acabamos de ver aquí. Aquí está. Dijimos que si tenemos un subconjunto de A, que es un conjunto completo de representantes, la unión de los representantes nos da todo el conjunto. Y de hecho, la segunda propiedad también vendría dada de esta primera, ¿no? Porque aquí dice que si la clase de A y de B es vacía, entonces son ¿cómo se llama? Son diferentes. ¿Y cuál es la contrapositiva de esta proposición? Que si son diferentes del vacío su unión, entonces A es igual a B. No, la contrapositiva. Acuérdense que si tengo P implica Q, su contrapositiva es no Q implica P, ¿no? O no P o algo así. Entonces, que si A es igual a B, la intersección de sus clases de equivalencia es distinta del vacío. Es distinta del vacío. Ahí está. Y creo que esa es la segunda propiedad que necesitamos aquí, ¿no? No sé si recuerdo. Es que esta sí, que la unión de todos me da el conjunto. Y aquí era que son ajenas, ¿no? Y justo es lo que tenemos. Entonces, aquí vamos a decir, o para estas dos, ¿qué decimos? Como el conjunto cociente es una clase, es un conjunto completo de representantes, pues se cumplen ambas 2 y 3. Que sería esto y esto. Y pues ya estaría demostrado nuestro teorema, que el conjunto cociente es una partición del conjunto original A. Bueno, aquí a lo mejor no quise escribirlo todo, me da flojera, pero ya podemos ver que el conjunto cociente es un conjunto completo de representantes y utilizamos sus propiedades. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda? O si no, pues ya terminamos porque ya me pasé 2 minutos. ¿Hay alguna duda? Todo bien, profe. No, profe, todo bien, gracias. Todo bien. Ok. Bueno, pues déjame buscar ejemplos de esto de relaciones clases de equivalencia, conjunto cociente, para hacerlos, pero ya vamos a pasar al siguiente tema que es combinatoria, que es lo que ya están con Cristóbal. ¿Ok? Va, gracias, profe. Vale, profe. Vale. Gracias. Hasta No por luego. Nada. Nos vemos el martes, ¿no? Profesor, hasta luego. Sí, Hasta hasta el luego. martes. Sí. Sí, buen fin de semana a todos. Cuídense.